Entonces, título de hoy, la conquista de América. Lo que vamos a ver hoy esencialmente es cómo se expande, se expanden los conquistadores españoles por el continente. La clase anterior, todavía no copien nada, solamente el título, vimos que Cristóbal Colón llegaba al Caribe, ¿cierto? A lo que era La Habana, Santo Domingo, eh, las Bahamas, ya o todo lo que hoy en día vendría siendo Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica. Y en esos lugares se asentan los primeros españoles. Ahí van a empezar sus primeras colonias, como ya dije, la relación con los indígenas del lugar no fue precisamente amigable, sino que más bien hubo conflictos de guerra, ¿cierto? Y a los indígenas que no quisieron trabajar forzosamente se les asesinó, hablamos todo ese tema, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que se va a hacer famosa estas nuevas tierras, ¿cierto? Va a ser un grito alrededor de Europa, donde finalmente se va a volver muy famosa esta idea de venir a América a literalmente hacerse la América, ¿ya? A ganar mucho oro, a tener nuevas tierras, era una oportunidad de surgir, sobre todo para los europeos que no eran adinerados, o sea, los españoles que van a venir no van a ser precisamente los españoles mejor acomodados en España, sino que van a ser españoles que algunos incluso con vida más cercana a la delincuencia, con actitudes más marginales, es decir, los que no caían bien en España, los que no tenían muchas oportunidades en España, son los que van a venir a probar suerte a América, ¿se entiende? Porque en el fondo también es un riesgo venir a un continente nuevo. Chiquillos, por favor, dejen de rayar. Tío, le están No voy a- rayando la pizarra. Sí, o si no voy a tener que deshabilitarle, y no es la idea, ¿ya? Por favor. Eh, como decía, los españoles que van a venir no precisamente van a ser los mejores, ni los más inteligentes, ni los más buenos, ni los con más dinero. En ningún sentido van a ser los mejores los que van a venir, ¿ya? Sino que van a ser los españoles que de cierta forma habían fracasado en Europa, que no tenían oportunidad en Europa, son los que van a venir a jugarse la última oportunidad a América. ¿Y por qué? Porque venir a América tampoco era venir a pasarlo bien en ese tiempo, ¿ya? Ahora en América hay ciudades, pueblos, ¿cierto? Nosotros vivimos de forma, comillas, civilizada, pero en ese tiempo América es un continente nuevo, es territorio inexplorado con gente inexplorada. O sea, más encima, después de eso, van a avanzar y van a ir avanzando hacia adentro del continente y se van a encontrar no solo con tribus ni con indígenas simples, sino con verdaderos imperios, chiquillos, ¿ya? Para el tiempo de la llegada de los españoles, 1492, 1500, ¿cierto? Aproximadamente estamos hablando de esos años. eh, en América habían dos grandes imperios. El imperio azteca, ¿cierto? Que era el que actualmente se ubica en México, o el imperio mexica, porque los españoles les colocaron azteca. Ellos se hacían llamar a sí mismos los mexicas, ¿ya? Y por el lado de Sudamérica estaba el imperio inca, que también ese imperio sí que era muy grande, ya que abarcaba gran parte de Sudamérica, ¿ok? Esto se copia. Esto que acabo de resaltar, usted lo copia. Por eso los españoles decidieron explorar y colonizar el continente americano por las zonas más pobladas, con un clima y un paisaje más parecido a los de Europa. Ese es otro punto, ¿por qué también abandonaron rápidamente el Caribe? Porque en el fondo el clima del Caribe es muy tropical en comparación al clima europeo era muy distinto. Entonces lo que ellos también, aparte de lo que van a empezar a buscar, va a ser otros territorios que se puedan poblar con distintos paisajes, con distintos climas. Van a llegar a Norteamérica, que tiene un clima más parecido al de Europa, y también a Sudamérica, que a pesar del altiplano y del desierto, es un clima más templado, sobre todo hacia las costas, ¿cierto? Eh, ahí se van a encontrar con estos grandes imperios y van a tener una relación que realmente no vale la pena rescatar. Ya va a haber guerra, va a haber engaños,
bastante estafa, violencia, mentira, pero finalmente los españoles van a sobrellevar la situación y van a ser ellos los que pongan su dominio. De hecho, esta clase está siendo hablada al español, ¿cierto? Y de hecho esta clase o nosotros pertenecemos a una institución que es de religión católica, ¿ya? Nadie aquí está hablando mapudungún, ni quechua, ni tampoco cree en Inti o en Tren Tren y Caicaibilú, ¿ya? Eso muestra claramente el dominio que se ejerce o que se ejerció en su momento culturalmente por parte de los españoles. Y vamos a ver por qué es así, por qué el idioma, por qué enseñar la religión es tan importante para ellos, ¿ya? Vuelvo a repetir entonces, como ellos, los españoles decidieron explorar y colonizar el continente, expandiéndose, ¿cierto?, para buscar nuevos climas y lugares que habitar. Ahí van a llegar a lo que es actualmente México, donde se encontrarán con los aztecas, y después a Sudamérica, donde están los incas. Con esto de la priorización, paréntesis, con esto de la priorización curricular y de las cosas que tenemos que, de parte del ministerio, se hizo como una selección de las cosas más importantes que tenemos que pasar. Pasa que todos los niveles estamos viendo la misma materia, pero con distintos enfoques, ¿ya? Tanto en octavo como en sexto y, bueno, séptimo no, el único que no. Pero todos esos tres niveles estamos viendo lo que es historia de Chile. La diferencia es que ustedes en quinto lo ven con un enfoque más en lo chileno en sí. En cambio en Europa lo ven de forma más global y en sexto lo ven de un enfoque más político. Esa es la diferencia. Pero para entender todo eso tenemos que partir por lo mismo, que es la llegada de los españoles a América y cómo se asentaron. Seguimos. Profesor, un poquito más, por favor. Un poquito más, ya, un minutito más. Un minutito más. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Pregunta, sugerencia, aprovechando el tiempo que... Profesor, una pregunta. Dígame. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces, si los españoles llegaron a Sudamérica, ¿por qué, cómo se llama? Después dijeron que el país se liberó de los españoles. Esto, Ángel, pasa aproximadamente en el 1500, 1500 y tanto, ya 1550, a principios de esos años. Y cuando hablamos de la independencia de América de parte de las colonias, cuando Chile, por ejemplo, o México o Argentina se independizan de los países de España, estamos hablando de 1800. Entonces estamos hablando de que pasaron 300 años en el cual este territorio fue dominado por España. Entonces, pasó mucho tiempo y hay que entender que en historia no todo pasa, no es como de un día para otro, ya todo es a través de procesos. Entonces, tuvieron que pasar 300 años en el cual los españoles primero llegaron, pelearon con los indígenas, los dominaron, establecieron un nuevo orden. Ese orden transcurrieron muchos años y al transcurrir esos años, que es lo que vamos a ver a través de esta unidad, surgen nuevos tipos de personas, surgen nuevos pensamientos, surgen nuevas formas de interpretar las cosas y finalmente va a haber gente que va a nacer aquí en América, por ejemplo, los padres de la patria en Chile, ya Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, que son estos personajes que van a querer independizarse de España, ¿ya? Pero ellos son fruto de generaciones y generaciones de gente que creció, nació aquí, y así se forma ese sentimiento, ¿ya? Pero en esta etapa, que es la etapa del principio, estamos viendo recién cómo los españoles se acomodan a este nuevo territorio. Y ese acomodamiento incluye guerra, conflicto y relaciones hostiles con los indígenas, ¿ya? Entonces sí, evidentemente después va a haber una independencia, pero tiene que pasar harto. Y eso lo vamos a ir viendo clase por clase. Buena Oiga, tío, pregunta, dígame. si estoy mirando por otro lado es porque conecté el computador a la tele.
para que se vea mejor la clase. Muy bien, me parece. Si así lo estoy viendo. Creo que está viendo la clase. Bien, seguimos. La conquista de América. Aquí tenemos un mapa, ¿ya? Que muestra las expediciones. El conquistador lo que hacía en el fondo era comenzar una aventura hacia lo desconocido, ¿ya? Después vamos a ver que al comenzar esta aventura, señor de los puntitos, por favor, no tonteen, ¿ya? Al comenzar esta aventura, nos damos cuenta, por ejemplo, que todo partió acá, en La Habana. Ah, dibujar, ahí sí. Todo parte acá en La Habana, en esta zona. Y por ejemplo, hay expediciones muy importantes como la de Hernán Cortés, que llega a Tenochtitlán aquí, que es el actual México. Y el otro punto más importante es Machu Picchu, acá en el Cusco, lo que es actualmente Perú. Hernán Cortés va a ser quien llegue a esta zona y Francisco Pizarro va a ser quien llegue al Cusco, a la capital inca. Si se fijan en los años, estamos hablando de que Pizarro llegó entre el 1531 y el 1533. O sea, ya habían pasado aproximadamente 40, 50 años desde que Cristóbal Colón había descubierto América, ¿ya? O sea, estamos hablando de aproximadamente 30 años ya de adaptación. Por eso digo, lo que pasa es que con el tema de la historia, muchachos, hay una ilusión, porque nuestras vidas como humanos son cortas. Nuestras vidas aproximadamente de humanos hoy en día son 75 años, pero ahí, para que tengan una idea, hay 5.000 años de historia. Y nosotros creemos, y esto lo crea un poco los libros y las películas, creemos que la historia pasa igual que una película. Y no, chiquillos. Por ejemplo, nosotros mismos, ahora con este tema de la pandemia, con este tema de los conflictos sociales y todo eso, estamos viviendo un proceso, ¿ya? Nunca va a pasar esto de que mañana en la mañana digan, ya, se acabó la pandemia y se acabó las revueltas sociales, volvemos toda la normalidad y somos todos felices. No, porque ya entramos en un proceso, o sea, después de que esta pandemia acabe, viene todo un proceso que va a ser un acomodamiento nuevo, nuevas costumbres sanitarias, por otro lado, en la parte del conflicto social, y es todo un proceso de acomodamiento. La historia siempre es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que los españoles no salieron de la tierra, sino que llegaron de España y que no se multiplicaron de un día para otro, que no de un día, que Cristóbal Colón no descubrió el 12 de octubre, ¿cierto? Y que el 13 de octubre estaba toda América poblada por españoles, sino que estamos hablando de 50 años recién para que Francisco Pizarro llegara a Sudamérica. Ya habían pasado 50 años, que es prácticamente la vida de una persona, ¿se entiende? O sea, Cristóbal Colón para esta altura ya estaba muerto, por ejemplo. Martina levantó la mano, la escucho. Profe, Dígame. acerca de que se murió Cristóbal Colón, o sea que ahí no pasó nada, todo sigue igual. Lo que pasa, lo que digo es que no es que todo haya seguido igual. La historia y el mundo siguió su marcha, ¿ya? De hecho, estamos viendo que llegaron muchos más españoles a América y que conquistaron los distintos territorios. Pero a lo que voy yo es que Cristóbal Colón se murió sin saber, por ejemplo, el gran tamaño o el gran continente que era América. Y eso pasa mucho en la historia. Los personajes históricos que nosotros estudiamos son personas igual que nosotros. Y lo que estudiamos nosotros es su hazaña, su hecho. No estudiamos a la persona cuando estudiamos historia, sino que estudiamos lo que él hizo. Y eso es súper importante a la hora de hablar de historia. En la historia se divide en tres cosas. En el proceso, que sería, por ejemplo, la conquista de América. Luego viene el contexto, que por ejemplo podría ser la conquista de Perú. Y luego vienen los hechos. Y los hechos son las cosas más detalladas, por ejemplo. Bien, volviendo al tema de la clase, saliendo de la historiografía y volviendo a la historia en sí, lo que tenemos acá presente, muchachos, es el mapa del continente. En el fondo marca, los colores marcan a qué lugar pertenecía cada imperio. Vemos que lo que está con naranja es parte del imperio azteca y lo que está con verdecito, ¿cierto? Es parte de lo que era el imperio inca.
Luego está lo que era el Imperio Maya, pero eso no lo consideremos, porque para cuando llegaron los españoles, los mayas ya no existían. Se considera solamente porque ahí habían tribus y ruinas de lo que había sido la civilización maya, ¿ya? Pero, por favor, lo que tengo que tener claro que sí o sí, el Imperio Azteca y el Imperio Inca, sobre todo, van a ser los que van a tener contacto directo con los españoles. Va a haber guerra entre ellos, de hecho, ¿ya? Profe, espera un poquito que estoy dibujando el mapa. Pero, a ver, Ángel, continúa el dibujo después. Recuerda que esto queda grabado y se sube a YouTube. ¿Ya? Entonces ahí le coloca pausa y termina el dibujo. Deje el espacio. Seguimos. Bien, primero vamos a ver al primer personaje, ¿cierto? Que va a ser Hernán Cortés, uno de los más importantes, que conquistó el Imperio Azteca. El Imperio Azteca, el actual México, ya Ciudad de México, se funda sobre Tenochtitlán. ¿Qué hacían los españoles esencialmente? ¿Qué va a hacer Hernán Cortés esencialmente? Ellos llegaban al territorio nuevo, dominado, ¿cierto? Y construían en ese lugar, encima de los templos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al hacer eso yo domino literal y culturalmente una civilización. Entonces el modus operandi de los españoles va a ser llegar, dominar y luego construir una iglesia, un cabildo, una plaza, ¿cierto? Transformaban las ciudades antiguas indígenas, las transformaban en ciudades españolas. De esa forma, ellos imponían su dominio. Por ejemplo, sobre el templo azteca, ellos construían una iglesia, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que yo te había dominado cultural y políticamente. Entonces Hernán Cortés va a llegar a Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, y va a tomar preso al emperador Moctezuma. Y lo que va a hacer, esta guerra duró súper poco, porque lo que él hace es tomar preso al emperador, lo chantajea, lo cita, ¿cierto? Porque esto es normal en las guerras, es normal en los conflictos que los líderes de ambas partes hablen entre sí. Entonces se juntan, Cortés y Moctezuma, y ahí lo toma preso. Y como condición para su liberación, pide que se le llene el palacio de oro. Este punto es muy importante porque tanto los aztecas como los incas tenían mucho oro. Acá en América había mucho, 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 mucho oro. La diferencia era que tanto para azteca e inca, el oro tenía un valor espiritual, tenía un valor sentimental. Es como que si de repente llegaran extraterrestres, chiquillos, y no sé, voy a dar un ejemplo súper absurdo, discúlpenme, ¿ya? Pero, por ejemplo, los extraterrestres consideraran que la hostia que nos dan en las misas, por ejemplo, son muy valiosas en su planeta y ellos vienen a buscar eso, por ejemplo. Entonces, para los indígenas no entendían por qué ellos estaban tan obsesionados con el oro. Y de cierta forma casi lo regalaban, pero después empezaron a entender que los españoles mataban, mentían, robaban, violaban por el oro. Entonces ahí ellos empezaron a darse cuenta que en realidad las intenciones no eran buenas, que no les bastaba con un poco de oro, sino que ellos querían todo el oro. Y va a pasar que tanto para aztecas como incas el oro era una cosa sagrada. Por ejemplo, para los incas, el oro es prácticamente la sangre de su dios inca, porque es amarillo, brilla, ¿cierto? Es parte del sol. Entonces es como que si, vuelvo a poner el ejemplo, es como que si vinieran extraterrestres y de pronto ese extraterrestre quiere robarle su crucifijo y se ponen a saquear la iglesia, ¿cierto? Es una cosa muy loca. Entonces nosotros tomaríamos eso como una ofensa, ¿ya? Y ahí empieza este conflicto. Por ejemplo, los españoles no van a tener ningún problema con saquear tumbas de personas ya fallecidas hace años y robarle sus joyas, su ropa con oro, todas esas cosas. Entonces eso va a empezar un poco como a caldear los ánimos entre los indígenas, ¿cierto? Entre estas grandes civilizaciones. Y ahí empieza toda la guerra.
ya empieza toda esta guerra. Entonces Hernán Cortés lo que va a pedir como condición para liberar al emperador Moctezuma va a ser el palacio lleno de oro. Los aztecas lo van a hacer, obvio, si tenían que rescatar a su líder, a la persona más importante de su imperio. Y llenan el Palacio de Oro y lo que hace Hernán Cortés es asesinar de igual manera a Moctezuma, ¿ya? Lo asesina de igual forma y así termina con el líder político del imperio y deja al imperio también sin riqueza. O sea, para llenar el Palacio de Oro estamos hablando de harto oro. Eh, entonces deja al imperio sin riqueza y sin líder y ya después de eso fue un mero trámite ir separando, dividiendo y dominando, ¿ya? ¿Quién me llama? Ah, no. Entiendo. Esperemos un poquito, chicos. Se me había olvidado mandarle el PPT. Esperemos un poquito. Que la tía Yuli me está pidiendo entrar a la clase, la tía Yulisa, y se me había olvidado mandarle el Zoom. Bien, disculpen, chiquillos. Discúlpenme de verdad. Volvemos a compartir. Bien. Seguimos. Entonces, Hernán Cortés lo que hace es dejar sin dominio y sin riqueza al imperio azteca, y después todo el resto es dominar, ¿ya? Y dominar las pequeñas partes de rebelión y esas cosas. Levantaron la mano, Alonso, lo escucho. Profesor, ¿usted va a enviar la clase a su canal? Sí, la subo a mi canal, pero por ejemplo, si usted tiene mi mail o consigue mi mail, o lo puedo escribir acá, no hay ningún problema. Yo le puedo enviar el archivo también, por ejemplo, ¿ya? Yo eso lo hago sin ningún problema. Bien. Y por otro lado, si ese Hernán Cortés, ese mismo Hernán Cortés, ojo, esas no son fotografías, son cuadros que se hacen relatando el momento, ¿ya? No habían fotografía en ese entonces. Dígame. Le quería preguntar algo, pero le están rayando la pantalla. Sí, no se preocupe, yo lo borro al tiro. Sí, tío, es que me pregunto si podría hacer lo que hizo la otra vez de que buscó cómo apagar el cosito para rayar y lo pudo hacer. Ah, sí, puedo. Es que como lo estaba ocupando yo también, lo voy a hacer, sí. Permiso. Inhabilitar anotación de los participantes. Ya. Se acabó. Lo siento, muchachos. En el chat parece que hay una pregunta. Déjeme revisar. Antes que sigamos avanzando. Profe, ¿usted es un alien? ¿Viene de algún planeta? Profesor, ¿la clase se envía a su canal? Sí, mi canal, usted lo busca así, profe Mateo, lo escribe en el chat. Y sale una P con un fondo fucsia, porque no subió ninguna foto perfil todavía. Y mi mail es este, msoriano@sex.cl. No se puso la arroba. Tomás, ahí está, ese es email para todos. Bien. Ya muchachos, seguimos. Me encantaría ser un alien, ya, yo creo que sería súper entretenido, pero no lo soy, lamentablemente. Soy tan humano como ustedes. Bien, por otro lado, este personaje nos llega directamente. ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro fue el que conquistó el imperio inca
Y el imperio inca es el imperio más cercano a nuestro territorio. De hecho, si vemos el mapa, nos damos cuenta que el imperio inca abarca gran parte del actual territorio chileno. Todo lo que es la zona norte, incluso la zona central, ya se sabe actualmente que Santiago ya era poblada o fue poblada en algún momento por los incas. Se piensa que fueron los mismos mapuches que lograron expulsar al imperio inca anteriormente a los españoles. Y tras la llegada de los españoles de cierta forma van a ganar territorio, van a poblar territorio chileno, pero hasta cierto punto nomás. Los mapuches también le van a establecer una frontera, ¿ya? No fueron los españoles los que hicieron, los que de cierta forma tomaron el territorio mapuche, ¿ya? Porque la guerra de Arauco, que es el conflicto entre españoles, conquistadores y mapuches, fue una guerra que duró aproximadamente 30 años y que establece una frontera en el río Biobío. El problema actual con las comunidades mapuches que nosotros vivimos actualmente se establece mucho después, cuando Chile ya es un país independiente, que es a principios del siglo XX y a fines del siglo XIX, cuando son los mismos presidentes de Chile los que mandan a asesinar a los mapuches para tomar esas tierras. Eso, el conflicto de ahora es actual, relativamente actual, no tiene nada que ver con los españoles, muchachos, por ejemplo. ¿Ya? Permiso, voy a silenciar al que está... Bien, seguimos. Entonces, Francisco Pizarro va a ser quien conquistó el imperio inca. ¿Por qué es tan importante este caballero? Porque este caballero va a ser el que domine el imperio inca y él va también dentro de su ejército a traer dos grandes personajes. El primero va a ser Diego de Almagro, que va a ser el primero en llegar a nuestro territorio chileno, ¿ya? Y el segundo va a ser Pedro Valdivia, que va a ser el segundo en llegar a nuestro territorio. Por eso es tan importante. Y de hecho, Perú forma parte del virreinato, ¿cierto? Que es lo que domina Chile, ¿ya? Nosotros hasta en este momento, si nosotros hubiéramos nacido acá, en este territorio, durante esta época, seríamos parte del virreinato del Perú y del dominio de Francisco Pizarro, ¿ya? Otro de los exploradores más importantes es Francisco Orellana. Él no conquistó ningún imperio, pero lo que sí atravesó la selva del Amazonas, que no es menor. La selva del Amazonas es una de las selvas más grandes del mundo. Y el río Amazonas es el río más grande del mundo. Más grande, no más largo, ya que es el río que tiene más Profe, en el agua. Amazonas hay anaconda. En el Amazonas hay anaconda, jaguares, muchos animales. El Amazonas realmente maravilloso en el sentido de que aún mantiene mucha pureza natural, a pesar de que hay partes del Amazonas que han sido explotadas, deforestadas. Sin ir más lejos, el año pasado hubo un gran incendio, ¿ya? Entonces está siendo relativamente destruido, pero en este tiempo el Amazonas es inexplorado. Había muchas anacondas probablemente, y eso va a ser muy impactante también para los colonizadores. Ojo, chiquillos, que los conquistadores no todos tuvieron éxito. Ese es un paréntesis y esa es una cosa que me surge ahora con lo que menciona Ángel. Porque uno suele pensar que todos los conquistadores llegaron y tomaron un territorio y les fue bien y se hicieron millonarios. No, también hubieron muchos conquistadores que se perdieron, murieron y nunca más se supo de ellos. Por ejemplo, pasaba que habían exploradores y conquistadores que iban a buscar en busca de algún territorio lleno de oro. Aquí en esta época surge la leyenda del Dorado, ¿cierto? Y el Dorado después se supo que era una forma de echar a los españoles, ¿no? ¿Ya? Porque ¿qué se hacía? Se les decía, no, mira, para allá derecho, hay una ciudad llena de oro. Y los mandaban a la selva, por ejemplo, y ahí se perdían y morían. Finalmente nunca más se sabía. ¿Ya? Cuatro formas, dígame, Martina. O sea que era como el engaño para que vieran. Sí, de hecho el dorado era una forma de engañar a los españoles. O sea, los indígenas también se van a defender ya. Los españoles, aquí vamos a ver por qué los españoles ganan, pero los indígenas Profe, se resisten.
va a haber mucha resistencia de parte de los pueblos indígenas. Dígame. Faltó un poco de delante. Espérate. 1, 2, 1. Un poco de... Ya. Sí. Gracias. Va a haber mucha resistencia de parte de los indígenas también. Por ejemplo, sin ir más lejos, en nuestro caso, los mapuches, va a ser uno de los pueblos que más se resiste al dominio español. Los incas también se resistieron, los aztecas también, pero aquí vamos a ver a continuación por qué ganan los españoles. O sea, los españoles tenían muchas cosas sus ventajas. Entre eso, lo más importante era años de experiencia en guerra, ¿ya? Y las armas, sobre todo. Armas de fuego, la armadura y sobre todo el caballo. El caballo va a ser súper importante para que ellos ganen la guerra. ¿Por qué el caballo? Porque acá en América no había caballo. Entonces, eso les da una ventaja frente a los indígenas, notoriamente. Más allá de Entonces, los indígenas eran más inteligentes que los españoles por enviarlo a un lugar para que salgan de su tierra. De hecho, Ángel, lo que pasa es que los imperios y las civilizaciones acá en América tenían otro enfoque de desarrollo, ¿ya? Tenemos al hombre europeo que ha luchado en guerra cientos y cientos de años, ¿ya? Que viene con una mente de conquistar, de dominar, de explotar y de hacerse millonario, ¿ya? Ese es el enfoque del hombre europeo. Y tenemos por otro lado estas civilizaciones que vivían de cierta forma, tenían costumbres bastante cruentas, ¿cierto? Sin ir más lejos, los aztecas y sus sacrificios humanos, pero tenían una cosmovisión bastante distinta. Por ejemplo, para ellos lo importante era el equilibrio con la naturaleza, eran personas más religiosas, más espirituales, y su religión se basaba en eso, en cuidar su entorno, la naturaleza. Entonces, la guerra para ellos era casi un ritual, ¿ya? No era una cosa necesaria. Tampoco ellos tenían esta noción de la riqueza, de juntar plata me da poder y con eso soy más bacán. Recordemos que el poder de ellos recaía en la religión también, o sea, si yo descendía de Inti era más poderoso que los demás, tenían otra visión del mundo, ¿se entiende? Ellos eran muy distintos a los españoles. Entonces Pero, también eran inteligentes, porque por ejemplo, sin ir más lejos, los aztecas y los mayas sabían que el año tenía 365 días. Los incas sabían que habían 4 estaciones del año. Las ciudades incas, las ciudades mayas, las ciudades aztecas, eran ciudades muy limpias, ¿ya? Entonces, ellos tenían otro enfoque. No es que fueran, de hecho aquí no habían, el hombre no se encontró gente salvaje cuando llegó aquí, se encontró ciudades, encontró reinos, ya, encontró un mundo nuevo. Ojo con pero eso. fuera de eso, tío, cuando Francisco de Orellana intentó cruzar la Amazonas, ¿no se sabe con cuántos hombres sobrevivió? Yo no manejo el dato, probablemente sí se sabe, ya todas estas cosas están documentadas detalladamente. Yo no conozco el dato, pero estas expediciones obviamente terminaban con muchas menos personas que las que comenzaban, sin ir más lejos. Sí, el caso de Diego Armando. porque en el Amazonas hay cualquier tipo de animal depredador. América en general, Ángel, y cualquier lugar tiene muchas zonas hostiles. Diego de Almagro, lo vamos a ver en la próxima clase, cuando trata de llegar a Chile, va a perder muchos hombres porque decide avanzar por el Amazonas. O sea, perdón, decide avanzar por la cordillera de los Andes. Sí, por la cordillera. Exacto. Y ahí en la cordillera se congelan muchos de sus hombres, mueren mucha gente, y llega muy poca gente acá a la zona central. Y súmele eso, que llegando a la zona central, se va a encontrar con grupos de indígenas bastante hostiles, que son los mapuches. Entonces, su expedición va a ser un fracaso. Profesor, Dígame, Alonso. podría subir un poco porque me confundí con Francisco Pizarro y yo creí que ya había escrito la de Francisco Orella, pero necesito simplemente Francisco Orella. No, el Orella.
Orellana. Gracias. Orellana. Ya, gracias. Sí. Ah, Bien, chiquillos. Orellana recorrió el Amazonas, ¿ya? Y Francisco Pizarro fue el que conquistó el Imperio Inca. Voy a avanzar, discúlpeme, ya, pero usted después puede revisar la clase ahí en YouTube, pone pausa y termina de copiar, ¿ya? Tengo que avanzar en honor al tiempo. Bien, los instrumentos de conquista, como ya veníamos mencionando a lo largo de la clase, va a haber mecanismos, sistemas de conquista por parte de los españoles. Como decía, ellos ya venían con esta mente de conquistar, ellos ya tenían mucha experiencia en la guerra. Europa es un continente lleno de guerra que ya llevaba aproximadamente 500 años de guerra entre ellos. Entonces ellos sabían mucho, no solo el tema de la pelea, sino también el tema del manejo político de la guerra. Y vamos a ver cómo dominan y cómo arrasan rápidamente con estos imperios, ¿ya? La primera, el primer punto importante es la capitulación de conquista. Las capitulaciones de conquista son esta autorización que el rey le daba a los conquistadores. El conquistador no se mandaba solo. Si bien él financiaba con su dinero su empresa de conquista y sus soldados y sus armas, él tenía que pedir la autorización del rey. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta época de monarquías absolutas, donde los reyes tienen mucho poder, ellos son la ley. Entonces, si yo no tenía autorización del rey, el territorio que yo estaba tomando, lo estaba tomando de forma ilegal. O sea, da lo mismo matar indígenas, da lo mismo matar ciudades enteras. Si en total, si él tenía la autorización del rey, todo bien. Pensamiento español, ¿ok? Pensamiento español. Entonces las expediciones, Julio, ¿alguna duda? ¿No se escribe? No todos, déjenme resaltar lo que quiero que escriban. Que es precisamente esto. Lo primero se escribe. Esto se escribe, que es la parte de la... Y por último, lo último también tiene que estar en su cuadra. ¿Cómo funcionaba esto? Por ejemplo, yo, el profe, quiero conquistar un territorio en América, ¿ya? Soy un español que no ha tenido mucho éxito acá en España, entonces quiero emprender una empresa de conquista. Tengo el dinero para pagar unos hombres, unos barcos, armas y partir a conquistar, ¿ya? ¿Qué hacía yo? Le pedía la autorización al rey y el rey me ponía una condición. Esas condiciones son dos, las más importantes. Todo territorio que yo dominara y toda persona que habitara ese territorio era parte del reino español. Punto uno. O sea, pertenecía al rey. Todo indígena dominado y toda tierra dominada era parte de la corona, dominada por el rey, ¿cierto? Y la otra cosa muy importante es que el reino español estaba muy abanderado por una religión. Sin ir más lejos, ellos se hacían llamar los reyes católicos. Por ende, cualquier persona que formara parte de estos territorios debía ser obligadamente evangelizada a la religión católica, ¿ya? Y esto va a traer una serie de conflictos porque enseñarle una religión distinta, muy distinta de comprender a un indígena o a un inca o a un azteca va a ser muy complicado. ¿Ya? Empezando porque los españoles sabemos que aquí el modus operandi no va a ser precisamente una evangelización pacífica, sino que lo que van a hacer, van a tomar presos indígenas, los van a vestir como personas occidentales, los van a poner a trabajar de forma forzosa y de vez en cuando va a venir un cura a hablarles de religión. Así va a funcionar, ¿ya? Casi es súper fuerte lo que digo, pero creo que quiero, esta acotación la hago, no vayan a pensar que yo pienso de esta forma, por favor. Pero es casi como amaestrar un perro, ¿ya? Porque ellos ven así a los indígenas. Recordemos que en Europa veníamos de la Edad Media y la Edad Media censuró mucha información,
y eso trae ignorancia, y recordemos que la ignorancia va de mano con el miedo, y cuando tenemos estos dos factores, lo único que hacemos es que todo lo que es desconocido lo discriminamos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con los españoles? Que ellos ven a los indígenas como unas cosas raras, ¿ya? De hecho, va a haber debates sobre si que los indígenas, los habitantes de América eran humanos o no, si tenían alma o no. Absurdo, siendo que eran personas igual o más inteligentes que ellos incluso, ¿ya? Pero todo este tema de la guerra, de la hostilidad, es lo que lleva al fin y al cabo a la crisis a cualquier persona y a cualquier sociedad, chiquilla. Para los indígenas, la invasión de los españoles va a ser lo más parecido a una invasión alienígena. O sea, tú estás un día tranquilo, cualquier día, no sé, trabajando, o si eres un niño creciendo, jugando, si eres el rey administrando, si eres el sacerdote cuidando a tu gente, no sé, y de repente llegan unos barcos desde el mar con gente, con armadura, con barba, porque no tenían barba los indígenas, con el pelo de distinto color, la piel de distinta color, hablaban otro idioma, venían con un libro que, para ellos era súper importante y los indígenas no entendían por qué ese libro, que es la Biblia, era tan importante. De hecho, la guerra que va a tener Francisco Pizarro es justificada por una acción del Inca. El Inca, que era el emperador en ese momento, toma la Biblia y sin entender su importancia la bota al suelo, porque no entiende lo que es. Y eso los españoles van a decir, oh, botó la Biblia al suelo, hay que matarlo. Dígame, Leonel. ¿Me da un segundito aún? Martina. Es que se me cayó la goma. Ya, no hay problema. Si Tío, es como si, tío, es como si se cayera la Biblia, va a explotar el mundo. Es que, por eso digo, el tema, en este tiempo, las cosas simbólicas son muy importantes, ¿ya? Y hoy en día entendemos que una religión solo ocupa el lugar correspondiente a una religión. A ver, ¿qué pasa en el chat? Chicos, complementando lo que dice el profesor, Mateo, complementando eso, en las páginas de su libro de historia, en la 84 y en la 85 está lo que habla el profesor Mateo de los instrumentos de conquista. Ahí habla de la necesidad para conformar la conquista, qué beneficios implicaba esta conquista y qué motivaba a los conquistadores, ¿ya? Está en su libro de historia, en la página 84 y 85, por si alguien tiene más dudas. Y con respecto a lo que habla el profesor Mateo, de las diferencias que había entre los españoles y los indígenas, deben como, para que ustedes se sitúen, es como que ustedes llegaran a una isla y se encontraran con gente que vive de forma totalmente diferente a ustedes y no los entienden. Entonces, el impacto para los indígenas fue bastante alto porque, de hecho, ellos, como replicaba el profesor Mateo, no tenían el mismo concepto de vida que los españoles. De hecho, el interés de ellos era estar bien con la naturaleza y con sus dioses. A diferencia del conquistador, que lo único que quería era aumentar su estatus, ascender socialmente y mantener económicamente rentabilidad para él y en el nombre de la corona. Entonces, las diferencias eran súper importantes, por eso, si tienen dudas, en el libro está más especificado. Muchas gracias. Muchas gracias con esa acotación, Yulisa. ¿Profe? Sí, eso va a ser la gran diferencia y lo que va a llevar al conflicto en general, la forma distinta en cómo pensaban estas distintas personas. Ahí alguien levantó la mano o hizo una duda. ¿Quién fue? ¿No? ¿Amarovi por ahí? ¿Profesor Mateo? Dígame, Matilda. Entonces, por ejemplo, si, no sé, por decir así, la gente la tenían que obligar a hacer una cosa para poder, un ejemplo, para poder hacer otra, era como cambiar, tú tenías que hacer esto, pero podías hacer esto.
Entonces, como al final, cuando, un ejemplo, si cuando la mamá te dice así como, ya, tú sí, esta tarea, pero a cambio podí salir afuera de la plaza, ¿sí? A ver, lo que pasa es que el dominio, tú estás pensando en cómo ellos trataban a los indígenas en general. Ya, lo que pasa es que este dominio van a haber obviamente grupos de indígenas que van a someterse más rápidos que otros. Por ejemplo, van a haber grupos de indígenas que son más pacíficos, ¿ya? Y que no van a oponer resistencia. Obviamente aquellos que no oponían resistencia se les trataba o se les consideraba de una forma mejor. Y a los más rebeldes, a los que oponían resistencia, a los que peleaban, a los que se rehusaban a este dominio, por lo general se les otorgaba trabajos más forzosos, ¿ya? De ahí vamos a ver un ejemplo, que por ejemplo a los que obedecían mejor, los mandaban a trabajar el campo, con animales, etcétera, y a los más complicados los llevaban a trabajar a las minas, que ahí se corre más riesgo. Entonces, importaba menos que se muriera un indígena rebelde que uno que hace caso, ¿ya? Y como decía, así se va dividiendo este tema de las funciones entre ellos, ¿ya? Eso, en general. Bien, vamos a avanzar un poquito, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Después, si usted no alcanzó a copiar, sí. Bien, las armas es otro punto muy importante. Aquí toco el tema. Imagínense, a pesar de que ellos eran mucho menos los españoles, ganaron igual en batalla porque los indígenas no solo tuvieron un impacto con las armas que ellos utilizaban. Acá los indígenas eran grandes guerreros, chiquillos, grandes guerreros, amaestrados y que sabían pelear súper bien, tenían armas, pero armas que no se comparaban, por ejemplo, con un fusil o con un caballo, ¿ya? Va a ser impactante psicológicamente para los pueblos indígenas encontrarse con esto. Armas que no solo disparaban y te mataban de un solo disparo, sino que también sonaban muy fuerte. Ver estas bestias que son los caballos, los que hemos estado frente a algún caballo adulto, ¿cierto? Nos damos cuenta que son gigantes, musculosos, ¿cierto? Y que te puede pisar y te puede partir un hueso, qué sé yo. Entonces, para ellos va a ser impactante esto. Entonces, los españoles no solo van a ganar en la guerra con sus armas más poderosas, sino que también van a ganar aquí. Va a ser un impacto psicológico muy grande para ellos. Entonces, el miedo también va a ser muy importante para dominarlo. ¿Ya? Nuevas armas de guerra en general va a ser muy importante. Otra herramienta que van a usar los españoles, copien solamente el título, ¿ya? Nuevas armas de guerra. Sí, A ver, ¿qué pasa ahí con los micrófonos? Máximo, ¿alguna duda? Ah, no. ¿Leo? No, tampoco. Bien. Las creencias y las tradiciones indígenas. Como decía, para los indígenas va a ser lo más parecido a que lleguen los extraterrestres. O sea, lo que ellos van a ver van a ser personas totalmente distintas. Y los españoles se van a aprovechar de eso, ¿ya? Se van a hacer pasar por dioses algunos, ya que ocupaban su apariencia muy diferente. De esa forma, no sé, pues es como que llegara, imagínense un día baja una nave y llegan personas de color azul, con el pelo blanco y con los ojos negros, no sé. Nosotros pensaríamos inmediatamente que son de otro planeta, ¿cierto? Para los indígenas va a ser lo mismo, son personas físicamente muy distintas, hablan otro idioma, se comportan de otra forma, comen otras cosas. Entonces los españoles van a aprovechar eso y se van a hacer pasar por dioses, ¿ya? Y al hacer eso van a hacer que los pueblos se dividan entre ellos, algunos van a apoyar y van a decir, uy, sí, son los dioses, hay que apoyarlos. Y otros van a decir, no, no son los dioses, vienen a matarnos. Y ahí van a generar un conflicto interno. Y como dice el César, ¿cierto? Divide y vencerás. Si yo hago que mi enemigo pelee entre ellos, ¿cierto? Peleen entre ellos, va a ser más fácil para mí vencerlos, ¿ya? Todas estas cosas, todas estas patrañas de la guerra, las traen los españoles ya aprendidas por tradición, ¿cierto? Profesor, Dígame.
Eh, ¿Para qué tenían que conquistar? Recordemos que en Europa había un pensamiento creciente que era el mercantilismo, donde en la noción del éxito yo vivía para ser exitoso. ¿Y qué significaba el éxito? Significaba ganar riquezas y fama, ¿cierto? Si yo tenía dinero y fama, era una persona exitosa. Entonces, estas personas, estos conquistadores, lo que vienen buscando a América es riqueza y fama. La riqueza a través del oro que lograban explotar y la fama a través del reconocimiento del mismísimo rey. Él les otorgaba un título, que lo reconocía como un aporte para el reino y ellos hacían, se transformaban en grandes señores, ¿ya? Por eso conquistaban, por eso llegaron acá, por eso se expandieron y por eso dominaron, ¿ya? Era parte de su plan general como país, como cultura, ¿ya? Por eso hacía yo la acotación delante de que ellos tenían formas distintas de pensar, ¿ok? Es súper bueno que hagan esas dudas. Martina levantó la mano, active su micrófono nomás. Profesor, la cosa que decía antes sí que los españoles se aprovecharon de los indígenas solamente porque ellos eran de otro país, de otro color. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran sus dioses de otra manera. Sí, pues, ocuparon toda esa confusión. Como digo, el factor psicológico a la hora del triunfo de los españoles fue muy importante, porque los que no se asustaron estaban súper confundidos y no entendían nada de dónde venían estas personas, no entendían qué pasaba, cuál era su intención, ¿ya? Entonces, todos esos factores fueron jugando a favor de los españoles, que la tenían clarita. O sea, para ellos tenían clarito lo que tenían que hacer, que era dominar y explotar esas tierras, ¿ya? En cambio, el indígena no va a saber muy bien cómo llevar la situación, porque ellos nunca habían vivido algo así. En cambio, en Europa, estamos hablando de guerras de cientos, de miles de años, ¿cierto? El Imperio Romano, después la Edad Media con las cruzadas, después las guerras con los musulmanes, hay un montón de guerras en Europa. Entonces, ellos ya venían claros, los europeos venían claros a lo que sabían hacer. Los americanos, los indígenas, reaccionaron un poco sin saber qué hacer. Si llegaran los alienígenas, vuelvo a poner el ejemplo, pero es que insisto que es muy parecido a lo que pasaría, nosotros no sabríamos qué hacer. Punto uno, no sabríamos a qué vienen, ¿cierto? O sea, ¿a qué vienen a este planeta? No sabemos. Punto dos, ¿son buenos o son malos? Punto tres, ¿por qué hablan así y se comportan de esa forma? ¿Nos querrán ayudar? ¿Nos quieren matar? Es un poco como como reaccionaron los indígenas en ese tiempo, ¿ya? Y los españoles van a aprovechar eso. Además, como para complementar lo que dice el profesor Mateo, deben pensar que los españoles, como explicaba él, ya tenían mucho conocimiento, entonces igual hicieron un engaño a los indígenas porque empezaron a mostrarles cosas que ellos jamás habían visto, como los espejos, las armas, hubieron muchas cosas como de adornos que jamás en la vida los indígenas habían visto. Entonces ellos también tuvieron una especie de asombro de esta nueva civilización que les traía cosas que jamás en la vida habían visto. Y como dice el profesor Mateo, el objetivo de los españoles siempre fue apoderarse de territorio y de las riquezas, que para los indígenas en ese entonces no eran riquezas de valor, eran riquezas simbólicas de los dioses. Entonces, los conceptos eran totalmente diferentes. Y eso hacía que el indígena pasara por muy inocente ante la mentalidad del español, que venía ya con un objetivo principal, que era quitarle la riqueza y las tierras. Ese era el objetivo. Y los indígenas no tenían ningún objetivo ante esta nueva llegada de gente que ellos no conocían. Exacto, a eso quería llegar. Muchas gracias. Ellos no van a saber bien cómo reaccionar a este fenómeno y van a quedar maravillados por esas cosas que ellos traen. Por ejemplo, sin ir más lejos, el alcohol, el vino, ya los licores. No, en América no había producción de licores como el vino o qué sé yo, los destilados. Ya, esperamos un poquito.
Incluso se va a llegar a cabo que españoles van a cambiar porciones de tierra con jefes indígenas por alcohol. Es decir, le van a pasar alcohol al jefe indígena y el jefe indígena les va a dar esos territorios. Entonces, a ese nivel de engaño, a ese nivel de estafa estamos hablando, ¿ya? ¿Quién iba a hacer la Profe, consulta? profe, Amado, le está quería decir bien una usar el cosa. doctor colegio, pero bostezar en cámara... Martina, te escucho. Profe, le quería decir que Máximo Guajardo levanta la mano, le quiere hacer una duda. Máximo, control D, activas tu micrófono, te escucho. Si no tienes micrófono, Profesor, dígame. profesor, ¿cuánto Sí. falta para que termine la clase? Estamos terminando. Esto es lo último, lo que iba a explicar ahora, ¿ya? Sí, entiendo porque a la una tienen clase de educación física con el profesor. Así que para que vayamos terminando y así se tomen una pausa correspondiente y se metan a la clase de educación física. Bien, entonces por último, y con esto terminamos porque continuamos directamente con esto en la próxima clase, es que Carlos V, el rey de España en ese entonces, creó el Consejo de Indias, esto se copia en su cuaderno, que era el encargado de asesorar al rey sobre el gobierno de América y preparar las leyes relacionadas con esos territorios, ¿ya? El Consejo de Indias va a ser esta institución que va a administrar la colonia, ¿ya? Profesor, Dígame, ¿a qué hora va a enviar la clase? ¿A qué hora va a enviar la clase? apenas termine la subo, la empiezo a subir. Ya. Voy a avanzar, después usted termina de copiar cuando pueda, ¿ya? Esto también es importante, y esto por favor cópienlo en su cuaderno, porque a esto quería llegar, no quería terminar la clase sin esto. La forma política Profesor. de dominar, espérame un poquito, después Profe, aclaro duda. espera un poquito, Después porfa. aclaro duda. ¿Cómo? Nueva España. ¿Cómo? Si podría esperar un minutito ahí. Sí, después usted puede ver el video y ahí pone pausa y termina de copiar. Lo que Sí. pasa es que tenemos que seguir avanzando. Sí, en el video chico después lo copian. Eso. Profesor, está grabando. Sí, está todo grabado, las dudas, todo, las acotaciones, súper bien, ¿ya? Bien, para ya. terminar, chiquillos, por favor, atención con esto. El territorio conquistado se dividió en dos virreinatos. Los virreinatos son representaciones de la corona en América, ¿ya? Y van a haber dos en un comienzo, que van a ser los más importantes, que son justamente los que hemos visto en la clase. El virreinato de Nueva España al norte, que se vendría siendo la conquista de Hernán Cortés, y el virreinato del Perú al sur, en Sudamérica, que vendría siendo el territorio conquistado por Francisco Pizarro, ¿ya? La audiencia, el Consejo de Indias, lo que buscaba era aplicar las leyes en estos territorios. Aquí es donde España va a empezar su administración, al fundar estos virreinatos. Y el virreinato era dominado por el virrey, y el virrey era un español de confianza, que era representante del rey en América, ¿ya? Obviamente los primeros virreyes van a ser Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Después van a ir cambiando y siendo designados directamente desde Europa, se designaba al virrey para que viajara a América y administrara la colonia, ¿ya? Entonces tenemos dos, Nueva España, que es actual México, y el virreinato del Perú, que es actual Perú, ¿cierto? Lógico. Bien. Esto lo copian después, ¿ya? La forma más importante de explotar la tierra en América era a través de la agricultura, la ganadería, ¿cierto? Que era donde iban los indígenas más dóciles, y los indígenas más rebeldes se enviaban a explotar las minas. ¿Por qué? Porque la minería siempre se llevaba, hay mucho más riesgo de muerte, de derrumbe y muere la gente y no, nada que hacer. Tío, Entonces, era mucho más conveniente que muriera gente rebelde, que murieran indígenas que hacían caso. Martina, dígame. sé que lo dijo antes, pero ¿cuál era la palabra que empezaba con B? Se dividió en dos. Virreinatos. Vuelvo allá arriba, mira. Ahí está. Con dos R's. B corta, dos R,
¿cierto? Así se escribe, virreinato. Los que levantan la manito, por favor, activen su micrófono, ¿ya? Con control D. Le reinicio yo el audio igual, pero no me deja porque tienen que activarlo ustedes. José Manuel y el Alonso tienen dudas, parece. Bien. Tienen todo botado en el suelo, el cole, el confort. Es importante hacer aseo, chiquillos. Es importante hacer aseo. Hay que trabajar en lugares cochinos, ¿ya? Yo me levanto aquí, hago el aseo todas las mañanas antes de hacer. Bien. Eso, chiquillos, por hoy. Ya vamos a entrar. Siento que ahondamos más en materia porque lo que viene después es complejo igual. Y necesitamos tiempo para entenderlo, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá.